Amigos, estoy saludándolos muy efusivamente, deseando que Dios les bendiga de una manera especial. También invitándolos para que se suscriban a nuestro canal, ya que de esta manera les pueden llegar los mensajes directamente a ustedes. Suscríbase y comparta este mensaje con sus amigos, hermanos y ministros, compañeros. En esta oportunidad quiero hablar acerca de algo que la iglesia ha olvidado. Hace algún tiempo estaba en una conferencia de pastores donde estábamos cerca de 700 pastores en una conferencia muy importante, y una de las conferencistas habló acerca de la segunda parte de la historia. Me llamó mucho la atención porque ella dividió la historia en dos en cuanto a la iglesia. La primera parte de la historia es real, se ha cumplido y efectivamente la iglesia ha hecho un buen trabajo, lo que se conoce como evangelismo. Ha enviado misioneros a diferentes lugares, ha buscado diferentes estrategias y de esta manera ha cumplido con su responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura de la mejor manera. Pero la otra parte de la historia es acerca del reino de Dios. Y aquí podríamos hablar entonces de dos aspectos principales del evangelio. Primero, el evangelio de la salvación, que es lo que la iglesia ha hecho, que es la historia que está plasmada y que realmente ha desempeñado un buen papel. Por lo tanto, las iglesias han crecido. Pero la otra parte de la historia no se ha contado y no se ha escrito porque es la parte del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que la iglesia ha crecido como fruto del evangelismo, pero no ha tenido la influencia que debe tener porque no ha penetrado a la sociedad con el evangelio del reino. Y quiero hablar algunos programas en relación a este tema. Cuando hablamos del evangelio del reino, es que el mismo Señor Jesucristo, Él estableció este principio según el evangelio de Marcos, capítulo 1, y el versículo 14 y 15. Dice la Biblia: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Aquí dos veces menciona el evangelio del reino. Y fue el mensaje que Jesús predicó. Es el mensaje central de Jesús a la luz de los evangelios. Entonces, la iglesia ha predicado el evangelio de la salvación, pero no ha predicado el evangelio del reino, de gobierno, de dominio y de influencia en la sociedad. Y la iglesia tiene que ser el mayor influyente de cambio en la sociedad. No se puede esperar que la sociedad cambie teniendo gobernantes corruptos, impíos, con leyes distorsionadas, sin principios y valores. Entonces la iglesia sí tiene principios y valores, tiene un mensaje transformador, tiene un mensaje de gobierno, de justicia, de rectitud, de honestidad, y ese mensaje lo debe predicar la iglesia. Y hasta ahora no lo ha hecho. Se ha dedicado a predicar el evangelio de la salvación, pero no el evangelio del reino. Y cuando nosotros analizamos ese tema, tenemos que analizar a la luz de la Biblia muchos aspectos, porque el evangelio del reino tiene diferentes aspectos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial y a nivel social. Y todos esos aspectos tenemos que enfocarlos desde la perspectiva del Evangelio del Reino. Cuando nosotros encontramos
estas verdades, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y notemos que en el libro de Romanos, en el capítulo 13 del libro de Romanos, el Señor habla acerca de la autoridad, que la autoridad es la que gobierna. Y allí en ese evangelio, en la carta de Pablo, allí nos dice que todas las autoridades son establecidas por Dios y nosotros debemos someternos a toda autoridad, pues no hay autoridad sino de parte de Dios. Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y lo que se opone acarrea condenación sobre sí mismo. Cuando nosotros encontramos esta verdad, tenemos que analizar si la Iglesia ha cumplido con la responsabilidad de ejercer la autoridad que Dios le ha delegado. La Iglesia recibió autoridad. Cuando Jesucristo resucitó y se presentó a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Eso quiere decir que así como Jesús recibió toda potestad en la tierra y en el cielo, Él la delegó a sus discípulos para que fueran a ser discípulos y para que impartieran ese poder y autoridad de gobierno y dominio sobre la sociedad, sobre aquellas personas que no conocen a Cristo. Entonces la Iglesia ha recibido ese mandato y ese llamado para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero la Iglesia no ha cumplido esa parte. Ha discipulado solo personas y solo en el sentido evangelístico, pero no en la formación de discípulos para tener gobierno y dominio sobre las naciones. Entonces, un tema que estaré ampliando en los próximos programas acerca de la influencia del reino de Dios en la sociedad. Espero que Dios nos ayude a compartir una verdad bíblica y real que transformará a la Iglesia y a la sociedad. Espero que Dios les bendiga y de esta manera puedan ustedes crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.